Buen día. En el presente video profundizaremos en las teorías de la inteligencia. Este tema surgió a partir de nuestra asignatura de procesos psicológicos superiores a cargo de nuestra profesora Yunani Fuentes. Este video es realizado por Alejandra Argüelles, Luz Dari Galvis, Jennifer Quevedo y Edimer Velasco. La inteligencia puede reconocerse como una capacidad o facultad para entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. A partir de este minucioso concepto, vamos a dar la introducción a nuestro video de las teorías acerca de la inteligencia. La inteligencia puede definirse también como entendimiento o intelecto, parte primordial del desarrollo cognitivo de una persona. Desde el punto de vista psicológico, la inteligencia se puede comprender como una habilidad mental que surge a partir de la integración de un conjunto de funciones cognitivas o procesos psicológicos, ya sean básicos o superiores. Es por esto que realizamos una indagación y un estudio acerca de las teorías, modelos, test y diversas aportaciones que han hecho los presentes teóricos. Estos son Alfred Binet, Louis Thurston, Joy Guilford, Lewis Terman, Howard Gardner, Robert Sternberg, Charles Spearman, David Wessler y Raymond Cattell. Estos serán los teóricos que vamos a profundizar y a exponer en el presente video. Desde abordar quiénes son o quiénes fueron, qué aportaciones dieron, qué datos importantes o datos curiosos podemos encontrar y que son importantes recordar, y sobre todo el contenido de las teorías o aportaciones y datos bases que fueron de muchísima ayuda y obviamente entendimiento para el proceso de la mejora en la comprensión de la inteligencia y qué aspectos intervienen en el desarrollo de dicha capacidad. Es por esto que, abordando el objetivo general y los específicos del presente video, encontramos por la parte del general, que es profundizar a través de la búsqueda minuciosa de teorías sobre la inteligencia. Con respecto a los objetivos específicos, primeramente tenemos a analizar los enunciados y bases teóricas correspondientes a cada autor a estudiar. Seguidamente, producir información de manera creativa, exponiendo la información adquirida y finalmente comprender las teorías claves en el estudio de la inteligencia. Ok, como planteamiento del problema, Ardila en el 2011 definió la inteligencia como aquella capacidad de solucionar problemas, de razonar y de adaptarse al ambiente. De esta manera se afirma que la inteligencia es un proceso indispensable en el ser humano debido a que permite establecer diversas capacidades necesarias para el desarrollo de cada individuo. El estudio de la inteligencia a lo largo de la historia ha sido un tema de interés para diversas disciplinas como la psicología, la filosofía, la educación, entre otros. Dentro de la psicología se han establecido diversas teorías que explican y miden el proceso superior anteriormente mencionado. De esta manera se puede cuestionar sobre si en la actualidad cuál es la teoría sobre la inteligencia que tiene un mayor reconocimiento y por qué. Alfred Binet. Alfred Binet es un psicólogo y pedagogo francés que nació el 8 de julio de 1857. Inicialmente vivió en Niza, Francia. Durante la infancia, los padres de Binet se separaron. Su padre era un médico llamado Edouard Binet y su madre era una artista y su nombre era Moina Allard. Y desde ese momento de la separación de sus padres, Binet se fue a vivir con su madre a París. Allí inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Sorbona. Pero después de un tiempo, decide cambiar de rumbo e interesarse por la psicología. Dentro de las ciencias naturales estuvo bajo la dirección de Balbini, quien era un embriologista. De este modo conoció a su esposa, Laure Balbiani, con quien decidió tener 2 hijas. Con su esposa se casaron y pues después de ese matrimonio fue que nacieron Madeleine y Alice. Cuando Binet se adentró aún más a los terrenos de la psicología, trabajó junto a Charcot en el hospital de Salpêtrière
donde en esos momentos la hipnosis y la sugestión estaban en pleno experimento. Es entonces cuando en 1984 Binet, como director del laboratorio experimental de la Universidad de Sorbonne, inició sus investigaciones enfocado en el ajedrez. El objetivo era indagar sobre las facultades cognitivas que tenían los ajedrecistas. Inicialmente consideraba que la habilidad de jugar ajedrez se determinaba por la memoria visual, pero tras hacer una serie de análisis concluyó que si bien la memoria influye, no lo es todo, es decir, no comprende solo la parte de la memoria, sino que también debe contar con la experiencia y la creatividad del ser humano. También habló sobre la hipnosis y dijo que resultaba que la importancia eran los cambios operados en las emociones de la inteligencia del sujeto, y lo que se escribía sobre los cambios fisiológicos no era más que el fruto de una fantasía. Tras estudios que fueron fracasados, Binet entonces decidió dejar a un lado estas investigaciones sobre la hipnosis porque vio que no tenía ningún tipo de resultado, y pues su único intento con Charcot fue fracasado. Fue entonces en 1904 cuando el Ministerio de la Instrucción Pública de Francia estableció la escolarización obligatoria para todos los niños en ese lugar. Cuando entró este decreto en vigencia, o esta ley, se observó que los niños llegaban a la escuela con niveles de formación muy dispares. Por esta razón fue que surgió ineficaz clasificarlos por su edad, es decir, allí donde Binet fue el encargado de crear esa herramienta que permitiría identificar a los alumnos que podrían necesitar de una educación especial, y decidió proponer un método para calcular la inteligencia. Este diferenciaba a los niños niños con las diferentes capacidades, y permitían adaptarse al sistema educativo normal y a aquellos que necesitaban un refuerzo extra para adaptarse. Entonces, de cierto modo, lo que hizo fue generar una herramienta que pudo brindar las mismas oportunidades para cualquier tipo de inteligencia que pudiese poseer cada uno de estos niños. Después de esto, Binet se dio cuenta de la necesidad que había en cuanto a mirar la inteligencia o los niveles de inteligencia que los niños poseían. De este modo, diseñó junto a Theodore Simon una escala denominada Binet-Simon, en la que se aplicaba a los niños de edades entre 3 a 13 años, y pues medía la edad mental. Dicha escala estaba compuesta por 30 tareas de complejidad creciente, y estas 30 tareas se dividían en 4 grupos. Entonces, en cuanto al primer grupo, adjuntaba las tareas más sencillas, que podían consistir desde acciones como seguir con los ojos una luz, o también hacer movimientos de las manos siguiendo una serie como dirigida por el experimentador. Este tipo de tareas podrían resolverse sin dificultad por todos los niños, incluyendo aquellos que presentaban un retraso severo. En el segundo caso, o en el segundo grupo de las tareas, podemos encontrar las tareas un poco más difíciles, y en estas se les pedía a los niños que señalaran de forma rápida algunas partes de su cuerpo, o que contaran en reversa de 3 en 3. En cuanto al tercer grupo de tareas, lo que hacían, o eran un grupo más complicado, y se les pedía a los niños que establecieran diferencias entre dos objetos, que hicieran dibujos de memoria o que construyeran frases con grupos de 3 palabras. Finalmente, se encuentra el grupo de tareas número 4. Este grupo de tareas
Era el nivel con más dificultad, que comprendía impedir a los niños que repitieran secuencias aleatorias de 7 dígitos al revés, que encontraran rimas o una palabra determinada y que respondieran algunas preguntas, pues con su grado de dificultad. Los resultados de estas pruebas serían las que podrían dar origen o conocimiento de la edad mental de cada uno de estos niños, y de esta manera se lograba determinar el lugar que debería ocupar el niño en el sistema educativo. Y también podría dar a conocer las formas de cómo poder potenciar la inteligencia en estos niños. Binet también remarcó en sus estudios de las diversas clases de inteligencia existentes que solo se podían ser estudiadas de forma cualitativa. En cuanto al modelo jerárquico, se comprende la inteligencia general, que utiliza el reforzamiento fluido, que puede ser verbal y no verbal, el conocimiento, que puede ser verbal y no verbal, el razonamiento numérico, verbal o no verbal, el razonamiento visual espacial, verbal y no verbal, y la memoria de trabajo, que comprende de igual forma lo verbal y no verbal. En cuanto a las ideas principales, tenemos en primer lugar que Alfred Binet era contrario a la idea de que las capacidades intelectuales fuesen inmodificables. Y en segundo lugar, Binet centra su teoría en la capacidad de realizar tareas que requieren la comprensión, la capacidad aritmética y el dominio del vocabulario. En cuanto a sus aportes, el principal aporte fue la escala de inteligencia, y luego él postula y da una definición de la inteligencia, la cual dice: la inteligencia es la habilidad para tomar y mantener determinada dirección, adaptarse a nuevas situaciones y tener la capacidad para criticar los propios actos. Ya por último, dentro de los datos curiosos, Alfred Binet, cuando inició sus estudios en psicología, su principal interés era la hipnosis, pero tras ese intento fallido, esa investigación fallida, como ya he mencionado, decidió desistir completamente de la hipnosis y centrarse aún más en la inteligencia. También encontramos que sus aportes han contribuido a la inspiración de Jean Piaget principalmente. Para Binet el contexto era determinante a la hora de medir la inteligencia. Es por esto que consideraba que la inteligencia no se debía únicamente a un factor biológico. También Binet no estuvo de acuerdo con que la escala de medición se implementara para etiquetar, señalar o separar a los niños. Posterior al uso que se lo plantearon, él no estuvo de acuerdo, simplemente él lo que quería era que se brindaran herramientas para poder contribuir en el aprendizaje o en la inteligencia de estos niños. También Binet utilizó a sus hijas dentro de un experimento el cual contenía 20 sujetos, y tras el análisis de esto logró observar que una de sus hijas era objetivista debido a que pensaba de forma precisa, poseía atención, además de tener una mente práctica, pero carecía de imaginación y daba a conocer el interés por el mundo exterior, a diferencia de su otra hija, que ella la consideraba subjetivista porque era una niña que se distraía con facilidad, tenía gran imaginación, pero no tenía una buena observación y le tenía despego al exterior. Entonces, de este modo, Binet pudo perfeccionar la concepción del desarrollo de la inteligencia, en especial la capacidad de atención y la sugestión en el desarrollo intelectual. Finalmente, Binet murió en París el 18 de octubre de 1911 a la edad de 54 años.
Joy Wilford es un psicólogo estadounidense nacido el 7 de marzo de 1897 en Marquette, Nebraska, Estados Unidos. Su padre fue llamado Edwin August Wilford y su madre Arvilla Monroe. Ellos criaron a sus niños en el tranquilo pero esforzado ambiente de granja del condado de Hamilton. Desde muy pequeño, Wilford demostró sus habilidades en matemáticas, incluso asesoró a su hermano mayor en las tareas de esta área. En 1914 se graduó con honores del Colegio de Aurora, después enseñó durante 2 años en la escuela primaria antes de ingresar a la Universidad de Nebraska, que eso fue en 1917, y ingresó a estudiar química, ya que pues no se le permitió tomar cursos de psicología. Ya en 1919 fue cuando pudo dar inicio o tomó su primer curso de inductorio en la psicología. Para el final de este primer año, el Dr. Winifred Hilde le ofreció una posición como asistente de enseñanza y de laboratorio. Este ofrecimiento era doblemente atractivo por cuanto dicha posición estaba destinada normalmente a estudiantes graduados y porque tenía la posibilidad de dictar clases en laboratorios de psicología y psicología en general. Y pues esta oportunidad, según palabras del propio Wilford, señaló su camino de docente académico. Wilford en su teoría construyó un modelo que está basado en la consideración de la inteligencia como un proceso mediante el cual el ser humano transforma la información que está en el medio en contenidos mentales. De esta manera se tiene una visión operativista de la misma información. Este autor establece 3 dimensiones separadas e independientes que están basadas en la percepción, la transformación de la información y la emisión de una determinada respuesta. Entonces, este modelo es un modelo taxonómico que considera las diferentes capacidades que no son jerarquizadas y concibe la inteligencia como un conjunto de aptitudes que están separadas entre sí y que permiten nuestra adaptación al medio. Para la teoría de la inteligencia de Wilford, este propone las 3 principales dimensiones de cada una de las aptitudes que configura la inteligencia. Estas 3 son el contenido o las percepciones, las operaciones u procesos y los productos o denominados también resultados. En cuanto al primero tenemos los contenidos y estos hacen referencia al conjunto de informaciones y datos que ya son recabados, sean del medio externo o que provienen de un mismo sujeto. Se trata así pues principalmente de datos que con los que no se haya realizado ningún tipo de trabajo, es decir, que aún no hayan sido procesados. Dentro de este mismo contenido, pues se pueden encontrar diferentes tipos de información. El primer tipo de información correspondiente a los contenidos es la figural, haciendo este énfasis o tratándose de la información visual que captamos, es decir, se entiende como aquellas imágenes que nosotros podemos observar. Luego encontramos la simbólica y esta hace referencia o se trata de la información que también es visual, pero que en este caso son elementos empleados como los signos que posee el lenguaje para representar un concepto o idea y que no tiene un sentido si se encuentra solo. Luego se encuentra la semántica y esta son aquellos contenidos mentales que están vinculados con el significado de los símbolos. Entonces está interrelacionada la semántica y la simbólica. Luego se encuentra la conductual o que también es denominada comportamental y es todo aquel
todo aquello proveniente de la vinculación con el medio o con otros individuos. Y esto incluye los gestos, los deseos, las interacciones y las aptitudes. Seguidamente entonces encontramos los procesos u operaciones, y estas se refieren al conjunto de procedimientos que el organismo realiza para transformar la información que viene de entrada y en otras ocasiones pues que va de salida. Es decir, se trata de un procesamiento de la información de los contenidos de manera que se generen unos productos de forma de respuesta mental y física al mismo tiempo. Entonces, dentro de estas operaciones encontramos los siguientes procesos. En primer lugar está la cognición. Haciendo referencia a la conciencia o comprensión de la información, que está basada en la capacidad de extraer el significado de las informaciones captadas. Luego se encuentra la memoria, y esta se basa en la retención de la información con el fin de operar en algún momento que pues se le sea útil al ser humano. Luego encontramos la producción. Dentro de esta producción nosotros podemos encontrar que puede ser convergente y que puede ser divergente. Dentro de la producción convergente, entonces es la creación de posibles alternativas que están basadas en la información que ha sido obtenida anteriormente. Así suponen la aglutinación, y esta aglutinación hace referencia como a la unión que se hace en informaciones que ya son previas para así seleccionar la respuesta que pues sea apropiada. En cuanto a la producción divergente, entonces esta se trata de un acto de creación de alternativas distintas de las habituales y contenidas en la memoria. Se basa en generar una respuesta novedosa a partir de datos ya obtenidos. Y luego se encuentra la evaluación, haciendo esta referencia a la realización de comparaciones entre los diferentes contenidos que permiten así establecer cierto tipo de relación. Por último, entonces ya encontramos los productos, y estos hacen referencia o pueden entenderse como el estudio de las transformaciones que han sido realizadas mediante operaciones a los contenidos. Así hace referencia a la expresión o respuesta generada por estos y que sean con un bien conductual o mental. Dentro de los productos de la teoría de la inteligencia, Wilford considera la existencia de varias tipologías. Dentro de estas tipologías entonces encontramos las unidades, y estas son consideradas como respuestas simples y básicas, como lo pueden ser una palabra, una idea o una acción. En cuanto a las clases, estas son conceptualizaciones u organizaciones de unidades que son semejantes en algún sentido. Luego están las relaciones, y estas hacen referencia o se tratan de la idea de una conexión existente entre distintas informaciones que son manejadas. Ahí podría decirse la vinculación que existe entre un rayo y un trueno. Luego entonces encontramos los sistemas, y estos sistemas son organizaciones de diversas informaciones que interactúan entre sí. Luego encontramos entonces las transformaciones. En cuanto a estas transformaciones, es cualquier modificación que es llevada a cabo respecto a una información que ya ha sido captada previamente. Y por último se encuentra la implicación. Entonces esta implicación es el establecimiento de conexiones entre informaciones que son sugeridas por algún elemento
concretado sin que dicha conexión pues aparezca específicamente como una información. Es decir, se establecen relaciones de causalidad o con variación entre elementos. Dentro de las ideas principales sabemos que Wilford entonces fue quien plantó la primera semilla sobre la idea de que la inteligencia es algo que presenta varios componentes y que no todos somos inteligentes de la misma manera o de la misma forma. También Wilford dio a conocer la inteligencia como aquella capacidad o conjunto de capacidades mentales que permiten nuestra adaptación. Asimismo, permitiéndonos gestionar nuestros recursos cognitivos de la manera más eficiente a la hora de hacer frente a diferentes situaciones. Gracias a la inteligencia somos capaces de captar y analizar correctamente la información proveniente ya sea del medio o de nosotros mismos. Y asimismo pues establece estrategias y maneras de gestionar recursos y resolver problemas, planificando nuestra conducta y llevándola a cabo con éxito. Dentro de los aportes entonces tenemos que construyó el modelo de la estructura de la inteligencia que fue llevada a cabo por las 3 dimensiones y también gracias al desarrollo de las ciencias que en tiempos de Wilford pues estaban poco elaboradas como lo eran la psicología del desarrollo, la neurociencia y la inteligencia artificial, pues así han demostrado que esta inteligencia y en términos generales la mente está construida a partir de la interacción de varios módulos neurológicos relativamente independientes. Ya por último, dentro de los datos curiosos encontramos que los intereses de Wilford apuntaron también a la evaluación de una teoría psicofísica y al trabajo sobre las preferencias de colores, estudios dentro del área de las emociones y la afectividad. Wilford junto a Thurston fue uno de los primeros psicólogos en considerar que la idea de la inteligencia no era un concepto unitario. Y por último, que Wilford se centró en la investigación del pensamiento divergente y de la creatividad. Wilford murió el 26 de noviembre de 1987 en Los Ángeles, Estados Unidos. Lewis Terman nació en Johnson County, Indiana, en 1877 y murió en Palo Alto, California, en 1956. Fue un psicólogo estadounidense, colaborador en diversas universidades norteamericanas como la Universidad de Stanford. Fue conocido por crear uno de los tests de inteligencia más usados. Participó en el campo de la psicología y la educación. Fue uno de los primeros autores en hablar de la inteligencia junto a Alfred Binet y William Stern. También se interesó en estudiar la inteligencia y las pruebas que evalúan y a la vez la superdotación en los niños. La escala de inteligencia de Stanford-Binet fue realizada por Lewis Terman a partir de una versión posterior y modificada de la escala de Binet-Simon, que se desarrolló en 1905 y la cual se convirtió en la primera prueba de inteligencia. La escala de inteligencia de Stanford-Binet fue desarrollada por primera vez en 1916 y a lo largo de la historia ha sido revisada en los años de 1937, 1960, 1986 y 2003, en la cual se encuentra su quinta edición. Dicha escala permite obtener un cociente intelectual en 4 áreas o dimensiones y un cociente intelectual global que equivale a la capacidad cognitiva superior o el factor G. La administración de esta escala de inteligencia generalmente dura entre 45 y 90 minutos, pero puede llegar a tardar hasta 2 horas y media. Mientras mayor sea el niño y más sus pruebas sean administradas, más tiempo tarda la prueba en completarse. La escala de Stanford-Binet posee un enfoque objetivo guiado hacia el análisis del desarrollo cognitivo del niño. De esta manera, la escala de Stanford-Binet mide la inteligencia y la capacidad cognitiva a través de diversos factores como lo son la memoria de trabajo,
el conocimiento, el razonamiento cuantitativo, el razonamiento fluido y el procesamiento visual espacial. La memoria del trabajo es marcada por la memoria a corto plazo, la cual mide las habilidades de concentración, memoria y las habilidades de acuerdo a una secuencia. Por lado del conocimiento es aquella facultad del ser humano para comprender por medio de la razón lo que es la naturaleza, las cualidades y las relaciones que pueden llegar a existir entre las cosas. De esta manera se da una aplicación teórico-práctica. El razonamiento cuantitativo es el puntaje área en el cual se mide el razonamiento numérico, la concentración, el conocimiento y la aplicación de nuevos conceptos numéricos. El razonamiento fluido, en esta área se mide el conocimiento verbal y la comprensión obtenida tanto en la escuela como la del aprendizaje en casa. De esta manera se refleja la capacidad de aplicar las habilidades verbales a situaciones que no se hayan experimentado anteriormente. El procesamiento visual espacial exige pruebas que examinan la capacidad de interpretar y realizar operaciones matemáticas, también de actitud de llegar a visualizar patrones dentro de algún problema, habilidades visuales, motrices y la resolución de problemas conllevando a la toma de decisiones. De esta manera se utiliza mediante el uso del razonamiento. El objetivo de la aplicación de la escala de inteligencia se basa en determinar el nivel de eficacia cognitiva y determinar el retardo de un niño en términos de su edad o desarrollo. Dicha escala ya se puede aplicar desde 2 años en adelante y cuenta con 15 subpruebas o pruebas secundarias que se agrupan en las 4 principales o los 5 puntajes mencionados anteriormente. No todas las subpruebas se aplican a cada grupo de edad, aunque 6 de ellas se pueden aplicar en diversos grupos. Estas subpruebas son de vocabulario, comprensión, análisis de patrones cuantitativos, memoria de cuentas y memoria para oraciones. De modo que el número de pruebas administradas y la dificultad general se deben ajustar de acuerdo a la función de la edad del alumno. De esta manera se halla el cociente intelectual, la cual se busca comparar la edad mental del niño con su edad cronológica. La escala métrica de este mismo permite cuantificar los años de adelanto o retraso en el desarrollo intelectual. Su valor se halla mediante la división de la edad mental por la real procediendo a multiplicar por 100. De esta manera se proporciona una medida equivalente que será el valor de la inteligencia en el niño. La fórmula sería EM dividido en SE por 100. La escala Stanford-Binet, a la vez que estudia la inteligencia y el valor del mismo, también estudia las características verbales y no verbales respecto a cada factor de razonamiento que se aplica en la prueba. Iniciando con el razonamiento fluido, la cual contiene la escala verbal y no verbal, y dividido en tareas motrices y analogías. Por lado del conocimiento, la tarea no verbal sería reconocer errores en dibujos y la tarea verbal vocabulario. Por lado del razonamiento numérico, la tarea no verbal se basa en el razonamiento numérico y la verbal se basa en razonamiento numérico verbal. Por lado del razonamiento visual espacial, la actividad no verbal se establece por medio de una tabla de figuras y la posición verbal se da por medio de establecer posiciones y direcciones. Y por último, la memoria de trabajo, la cual la tarea no verbal sería memorizar el patrón de bloques o diversos objetos y la verbal sería la retención de frases que se van mencionando al mediada la prueba. Teniendo hallado el valor de la inteligencia, se procede a utilizar la escala de rango de cociente intelectual, la cual establece escalas métricas para determinar el nivel con el que cuenta el niño o el individuo al que se le hizo la prueba. Si el puntaje llega a ser entre 40 y 54, se encuentra moderadamente débil o retrasado. Si se encuentra entre 55 a 69, medianamente débil o retrasado. Si se encuentra entre 70 a 79, ligeramente débil o retrasado. Si se encuentra de 80 a 89, se basa que el niño está por debajo del promedio. Si es de 90 a 109, se considera un individuo promedio. Si es de 110 a 109, se supone y se especifica como un joven que su inteligencia supera al promedio.
De 120 a 129 el factor es superior. De 130 a 144 se considera al niño como dotado o muy avanzado. Y por último, el rango más alto se encontraría teniendo un puntaje entre 145 a 160, en la cual se clasifica la inteligencia del individuo como muy dotado o muy avanzado. Ok, las ideas principales de Lewis Terman se basan en que definió la inteligencia como aquella capacidad con la que contamos los individuos de pensar de forma abstracta. Terman también se interesó mucho por los niños superdotados, de esta manera lo estableció como aquellos que cuentan con altas capacidades. A través de sus estudios, Terman observó que los niños superdotados no representaban los estereotipos frecuentemente asociados a ellos. Es más, encontró que se trataba de niños más altos con un desarrollo físico más saludable y una mejor adaptación social respecto al resto de los niños conservados dentro del promedio. Así elaboró diferentes estudios de ellos y como dato curioso, a los niños los que incluían sus estudios los llamaba coloquialmente termitas. Terman presionó para que los test de inteligencia fueran llevados a los colegios y ser aplicados a los niños y predecir cuáles de ellos tendrían más éxito midiendo su cociente intelectual. La escala de Terman se originó en el seno de la proliferación o auge de las pruebas de inteligencia. De hecho, se constituye un ejemplo de una adaptación a esta prueba, la cual nació de la escala de Binet-Simon. Lewis Terman introdujo los test de inteligencia de grupo en el ejército de los Estados Unidos, así que encontramos parte de las raíces de la evaluación de la inteligencia dentro de la psicología militar. También introdujo el término cociente intelectual. De esta manera se medía la inteligencia humana y se trataba de un índice de medida de facultad aplicable pues a los niños y adultos. También en el año 1921 implementó un programa que tenía como objetivo estudiar a los niños superdotados establecido a largo plazo. Según Terman, sus investigaciones arrojaron que estos niños pertenecían al 2% de la población, es decir, el 2% de la población en cuanto a la inteligencia. Lewis Terman fue pionero en el campo de la psicología educativa y inició su proceso en los años iniciales del siglo XX. Fue defensor de la eugenesia. La eugenesia es una filosofía que defiende la mejora de los rasgos hereditarios, sobre todo el proceso superior de la inteligencia, y se establecen diversos métodos de manipulación y selección humana. Por ello, muchas personas han considerado que la propuesta de Lewis Terman era discriminatoria. En algunas ocasiones, Terman llegó a calificar a quienes habían presentado sus pruebas como deficientes. A la vez creó un test que no podrá ser desestimado tan fácil en la historia de la psicometría, así como tampoco podrá ser desterrado tan fácilmente el concepto de coeficiente intelectual aplicado en esta misma prueba. Terman creía que aquellos estudiantes o grupo de personas quienes no tuviesen un puntaje alto en la escala de Stanford-Binet serían los candidatos menos ideales para asistir a universidades. Así que la idea era reorientar sus vidas hacia otros oficios físicos o laborales. A continuación expondré la teoría de las inteligencias múltiples del autor Howard Gardner. Iniciando, es importante reconocer pues el quién es, qué ha hecho a lo largo de su trayectoria profesional y pues en el aspecto de sus investigaciones y aportaciones para la psicología y sobre todo para el campo de la educación. Howard Gardner nació en 1943 en Pensilvania, Estados Unidos. Él ha trabajado e investigado sobre la inteligencia, llegando así a considerar que cada inteligencia se activa con determinado tipo de información. Esto basándonos en su teoría de las inteligencias múltiples, que son 8, y que más adelante profundizaré. También expuso que cada inteligencia posee una forma determinada para manejar símbolos y códigos en cada persona.
Él como estudiante destacó por su brillantez y fue aceptado en la prestigiosa Universidad de Harvard, y aquí se interesó por la psicología del desarrollo debido a la influencia de Erik Erikson y Jerome Bruner. Él obtuvo un doctorado de psicología en la misma Universidad de Harvard, y él completó una investigación postdoctoral en el campo de la neuropsicología. Gardner contribuyó enormemente en el campo de la educación y de la psicología. Él se graduó de Harvard con un doctorado en educación en el año de 2005, y en el 2008 fue elegido por la revista Foreign Policy como uno de los 100 intelectuales que más han influenciado en el mundo actual. Él es autor de más de 20 libros, además es miembro de un proyecto Cero de la Universidad de Harvard, y este proyecto es dedicado al estudio de los procesos y aprendizajes en los niños y en los adultos. Howard ha recibido más de 20 títulos honoríficos, y en el año 2011 recibió el Premio del Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Ahora iniciaré con la profundización de la teoría de las inteligencias múltiples, un campo en el cual se reconoce muchísimo a este teórico y da paso a una nueva visión de la inteligencia y de cómo se da el desarrollo cognitivo en cada una de estas y pues lógicamente en cada uno de los sujetos. Para Howard Gardner existe una cantidad de 8 inteligencias, y de aquí depende el contenido de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada una de estas inteligencias, según Gardner, se desarrolla de un modo y de un nivel particular, y a partir de esto surgen dotaciones biológicas en cada persona, surge a partir de una interacción con el ambiente, surge a partir de una cultura en la que crecemos. Si se combinan y usamos estas 8 inteligencias, vamos a adquirir diferentes grados de manera personal y única. Los diversos tipos de inteligencia son la sinestésica, tenemos la visual, la inteligencia musical, la inteligencia lógico-matemática, tenemos la inteligencia lingüística, la inteligencia naturalista, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Según Gardner, estas son las 8 inteligencias que poseemos todos los sujetos y seres humanos. A partir de este postulado de las 8 inteligencias, Gardner llega a definir a la inteligencia como una capacidad para resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas, ¿sí? Y al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar sin negar el componente genético, es decir, se pueden potenciar las habilidades a partir de las inteligencias que predominen en las personas, ya que todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, y estas se van a desarrollar de una manera que, dependiendo del medio ambiente o de la cultura, van a adquirir diversos niveles. Ahora, para empezaré con la inteligencia visual. La explicación para la inteligencia visual espacial. Esta permite percibir la realidad, permite hacer producciones mentales, reconocer objetos, anticipar consecuencias, también compara objetos y relaciona colores, líneas, formas y figuras. Esta inteligencia la tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, por lo que pues acá entonces podríamos decir que Picasso es un ejemplo de esta inteligencia y Frida Kahlo también. En las actividades que pueden desarrollar las personas o la manera en la que se puede potenciar este tipo de inteligencia es mediante la creación de artes audiovisuales, exposiciones, son personas que representan en forma gráfica, hacen dramatizaciones, lecturas de mapas, se les facilita los esquemas y las gráficas, los laberintos, los rompecabezas. Siguiendo con la inteligencia lógico-matemática, este tipo de inteligencia es el que tienen los científicos. Se dice que pues sí, lo tienen los científicos, se corresponde en el modo de un pensamiento de un hemisferio lógico, con lo que la cultura occidental ha llamado como la única inteligencia. Antes se decía que las únicas inteligencias eran la lógico-matemática y la lingüística, pero a partir de la teoría de Gardner surgieron las demás inteligencias. Este tipo de inteligencia permite a un estudiante o a una persona pensar críticamente, ejecutar cálculos, razonar científicamente, también establecen relaciones entre diversos aspectos.
Personajes que pueden reconocerse con este tipo de inteligencia sería Albert Einstein y Newton. Actividades que pueden potenciar este tipo de inteligencia pueden ser el uso de laberintos, crucigramas, buscar palabras, resolver problemas numéricos o interpretar también gráficos o esquemas. Prosiguiendo con la inteligencia musical, que sería esta, de esta se puede reconocer que se relaciona con la sensibilidad de la música y los sonidos. Estas personas aprecian las estructuras musicales, reconocen o crean música también, y pues ellos crean melodías y ritmos y pueden percibir distintos tonos. Personajes que pues son reconocidos con esta inteligencia pueden ser Luciano Pavarotti o Mozart. Personas que llegan a tener este tipo de inteligencia pueden tener actividades reforzadoras mediante ejecuciones instrumentales, canto, juegos rítmicos. Una persona con este tipo de inteligencia puede discriminar sonidos. Prosiguiendo con la inteligencia lingüística, que sería esta. Aquí, en esta parte, una persona presenta como facilidad aprendiendo idiomas, entiende el significado de las palabras, explica eficazmente, memoriza, recuerda. Se dice que la persona que desarrolla este tipo de inteligencia desarrolla los dos hemisferios del cerebro. Personajes que se pueden ver en este tipo de inteligencia sería Shakespeare o también Oscar Wilde. Unas actividades que pueden reforzar este tipo de inteligencia pueden ser diálogos, composiciones, debates, rimas, cuentos, poesías, parte que tenga que ver con la literatura sobre todo y la forma de expresarse. Seguimos con la inteligencia corporal sinestésica. Este tipo de inteligencia aportan la habilidad que tienen las personas de usar el cuerpo y la mente en la ejecución de destrezas motoras, en tareas físicas, en manipulación de objetos. Las personas con este tipo de inteligencia son muy buenas en los deportes, por lo que unos ejemplos podrían ser Roger Federer y Michael Jordan, específicamente para este tipo de inteligencia. Actividades que ayuden a reforzar este tipo de inteligencia puede ser que utilicen el cuerpo para expresar ideas y sentimientos, por decir la mímica, poseen buena función muscular, bailes, son capaces de mantener su cuerpo en unión pues con el espacio. Seguidamente tenemos la inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia aporta muchísimo en las personas que se pueden autoevaluar, se concentran, dan paso a la reflexión, establecen metas, son autodisciplinados. En esta parte podemos reconocer en este tipo de inteligencia a Dalai Lama y a Carl Gustav Jung como parte pues de este tipo de inteligencia. Actividades que se pueden realizar en este tipo de inteligencia y para reforzarlo puede ser la preparación de autobiografías, cuestionarios, inventarios, surgen reflexiones, historias personales, analizan, se proyectan personalmente. Seguidamente tenemos la inteligencia interpersonal. Este tipo de inteligencia es la habilidad para captar sentimientos y necesidades de las demás personas. Una persona con este tipo de inteligencia desarrollada sabe establecer relaciones con los demás, reconoce y distingue sentimientos o situaciones entre las personas, desarrolla empatía con otras personas. Personajes pues de la historia que podemos reconocer en esta parte puede ser John Kennedy y San Francisco de Asís. John Kennedy, por ser político, se dice que pues los buenos políticos en realidad desarrollan una empatía por las demás personas, y pues San Francisco de Asís, él también fue muy empático con las demás personas. Y finalmente tenemos la inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia surge en las personas que tienen habilidades de reconocer y clasificar plantas, flora, fauna, rocas, minerales. Les llama la atención eso, se identifican por el amor a la naturaleza, les gusta adaptarse, observar, les gusta investigar acerca de pues el medio ambiente. Personajes que podemos reconocer en este tipo de inteligencia es Charles Darwin y Steve, que él sobre todo fue un personaje muy conocido en la televisión en Animal Planet. Algunas
Actividades que se pueden hacer en el aspecto naturalista serían brindar que las personas realicen observaciones al aire libre, cuiden los animales, recopilación de materiales, proyectos de reciclaje y demás. Y pues para dar como por terminado este aspecto de las inteligencias, podemos reconocer que son muy necesarias y es muy importante que reconozcamos estos tipos de inteligencia en todas las personas y saber también que todas las personas poseemos diferentes tipos de inteligencia y que todos podemos tener un poco de cada una, solo que unas más desarrolladas que otras. Y si desde temprana edad en la parte de la educación, que eso fue sobre todo lo que estipuló Howard Gardner, tenemos profesores o tutores que brinden una formas de potenciar estas habilidades, se pueden ir desarrollando más las inteligencias y pues no encasillar a las personas en que si no tienen este tipo de inteligencia o no son inteligentes, porque cada persona desarrolla su inteligencia a su manera y cada uno tiene diferentes habilidades y formas de enfrentar el mundo, procesar la información y generar aprendizajes. Seguidamente, ya a partir de la profundización que se generó en la explicación para la teoría de las inteligencias múltiples, voy a dar como unos datos importantes y cosas pues que son de considerarse y postulados para recordar. Primeramente, podemos comprender que la inteligencia no es sinónimo de coeficiente intelectual. Como bien sabemos, han existido test de inteligencia que se limitan a determinar, ¿no? Y a encasillar a los niños o jóvenes y llegan a predecir los resultados de los alumnos, ¿sí? Y el coeficiente intelectual entonces lo que hace es medir y solamente se guía por la parte lógico-matemática o la lingüística, no mira más allá ni tiene en cuenta la variedad y diversidad que poseen las personas y no contempla esa multitud de variables de que todas las personas somos capaces de percibir o asimilar información de manera diferente, por lo que esto también se complementa con la existencia de las 8 inteligencias que ya previamente especifiqué, y que estas están más o menos desarrolladas en las personas, ¿sí? Entonces es importante reconocer estos tipos de inteligencia para no orientarnos únicamente en las 2 inteligencias que solamente conocemos, que pues ya como les puse, eran la lógico-matemática y la lingüística, ¿sí? No hay una manera única de aprender, sino que tenemos diversas formas de aprender y diversas orientaciones hacia lo que va a realizar una persona y de qué manera lo va a realizar. También es importante reconocer que para educar de una manera eficaz se deben tener en cuenta las inteligencias, porque estas fortalezas intelectuales que predominan en cada persona llegan a influir de manera definitiva en cómo vamos a aprender y cómo vamos a representar los conceptos en nuestra mente, ¿sí? Y también en la manera en la que vamos a mostrar lo aprendido. Por esto es esencial contemplarlas en el proceso educativo si queremos que pues, se dé un aprendizaje eficaz. También está que el aprendizaje personalizado es más justo. ¿Por qué? Porque si todos tuviéramos el mismo tipo de inteligencia, el mismo tipo de mente, pues a todos nos puedan enseñar de la misma manera. Pero ¿qué pasa? Se ha visto y se ha pues, verificado que no todos aprenden de la misma manera, ¿sí? Y al existir y reconocer que existen estos diferentes tipos, una educación que trate a todos por igual, la verdad sería injusto, ¿sí? Y el proceso de enseñanza debe aprovechar estas fortalezas para que cada alumno se interese y se le pueda ayudar a utilizar sus inteligencias de forma productiva, ¿sí? Y poder como potenciar estas habilidades que pueden tener. Las TIC y los nuevos dispositivos facilitan la aplicación de las inteligencias múltiples. Esto se reconoce como un dato importante verdaderamente porque la disponibilidad de dispositivos, ya sea como portátiles, tablets y demás, y sobre todo ahora pues en tiempos de virtualidad, esto hace que existe una multiplicidad de lenguajes que amplíen en gran medida el abanico de las opciones de enseñanza. Se pueden ver nuevas formas de aprendizaje y esta nueva tecnología de Internet va a permitir atender a las inteligencias y a personalizar el aprendizaje, ya que podemos encontrar herramientas o instrumentos que pueden aportar en este campo. También es importante señalar que la teoría de las inteligencias múltiples presenta una comprensión más amplia del ser humano, ¿sí? Y de las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales. También se puede decir que no hay una regla para considerar o no inteligente a una persona, ya que todas las personas muestran habilidades y destrezas de diferente forma.
por lo que no debemos llegar como a la parte de encasillar a las personas. Se puede desarrollar cada inteligencia hasta cierto grado de competencia siempre y cuando reciba una estimulación e instrucción y enriquecimiento. Por eso es tan importante la parte en la que los niños van a estudiar o van a desenvolverse en diversas actividades, porque de esta manera, si existen personas que van a ayudar a potenciar estas habilidades y capacidades, se va a desarrollar de forma mejor cada inteligencia, o sobre todo la inteligencia que más predomine en el sujeto. Entre los aportes que pudieron pues prevalecer en todo el campo de estudios e investigación que ha hecho este teórico, se puede comprender que dar paso a una educación centrada en 8 inteligencias y no solo a 2 tipos de inteligencias como lo son la lógico-matemática y la lingüística es muy importante y va a aportar muchísimo en los sujetos y también en el campo educativo y su desarrollo cognitivo. Gracias a sus propuestas para la educación formal e informal, se han creado nuevos roles para los docentes y alumnos en el contexto de cambios culturales y sociales marcados por la globalización, y este también es uno de sus grandes aportes. Eh, También está que todo su estudio e investigación en base a esta teoría ha llegado a establecer que ayude con la formación de personas disciplinadas, sintetizadoras, creativas, éticas y respetuosas. Otro aporte necesario a considerar es que Gardner aportó al sistema educativo la configuración de 5 tipos de funcionamiento mental, con una de sus obras llamada Las 5 mentes del futuro, y en esta abarca la mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la mente respetuosa y la mente ética. Dando como una explicación de cada uno de estos tipos de funcionamiento mental, por el lado de la mente disciplinada, esta es aquella que sabe utilizar el modo de pensar de las principales áreas del conocimiento humano, ya sea matemáticas, la historia, el arte. Esta mente es capaz de transferir este estilo de pensamiento en el área profesional y en la vida cotidiana. Este tipo de mente también da paso a la autoevaluación y se actualiza, o sea, adquiere información. Los individuos desprovistos de este tipo de pensamiento solo son capaces de comprender de modo superficial los sucesos que les rodean y pues no se sienten responsables ni tampoco se sienten como personas en acción en el entorno. Por lo que este tipo de mente es muy relevante, ya que resulta de cultivar la comprensión disciplinar que hay en el hecho que este genera de dar paso a seguir aprendiendo, no solo quedarse con lo que tenemos, sino pues seguir aprendiendo. El autor abarca este tipo de mente con una autorregulación en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no simplemente se queda con lo que ya tiene, como expliqué anteriormente, sino que se está en constante como cambio e integración con nuevas ideas y nuevos aportes e información. Por el lado de la mente sintética, esta destaca por la capacidad de manejar, de seleccionar y de establecer conexiones entre cantidades de una información, ¿sí? Es una capacidad innata y escasamente cultivada a lo largo del desarrollo, por lo que puede terminar atrofiándose si no se ejercita. Eh, Puede también llegar a, a devolverse, así como retraerse cuando no se hace de una manera apropiada. En este aspecto, él destaca que el escaso interés que se ha dado a esta capacidad en la educación formal es un espacio que da a considerar y da paso a pensar, ¿no? Que es muy necesario este tipo de mente y también su desarrollo y potenciación. La mente creativa, según Gardner, es ir más allá del conocimiento y la síntesis existente para plantear nuevas preguntas, hay que proponer soluciones. La creatividad incorpora una o más disciplinas establecidas y requiere un campo informado en el que se puedan emitir juicios acerca de calidad y aceptabilidad, ¿sí? También se reconoce soluciones de problemas, formas de generar ideas, formas de generar información, formas de realizar eh, actividades y demás. También tenemos mente respetuosa. Esta acepta ¿cómo diría yo? Los diferentes puntos y formas de ser de los diferentes seres humanos que hay, ¿sí?
Una persona con mente respetuosa aprende a vivir con las diferencias de las personas, respeta lo superficial, aunque para esta persona no sea como lo justo o lo cómodo, esta persona respeta y atiende a estas diferencias que pueden existir, ¿sí? El respeto debe impregnar todas las áreas en las que se desenvuelve nuestra vida para que de un modo u otro tengamos que ver con otros sujetos y nos desenvolvamos de buena manera. Así que esto también es muy necesaria de desarrollar y muy necesaria de realizar. Y finalmente la mente ética. Esta mente ética es consciente de su papel en cada momento, de los requisitos que deben cumplir, de los límites y los estándares de una conducta correcta, ¿sí? La mente ética debe trascender de la propia individualidad y pensarse como un elemento de las diversas comunidades de las que formamos parte. Una madurez en la mente ética va a suponer no traicionar nuestros principios por quizás caer bien o por hacer las cosas de mejor manera, entre comillas, ¿sí? Entonces, de esta manera, estos tipos de mentes que expuso Gardner, si se potencian y se pueden desarrollar de forma óptima en el sistema educativo, va a surgir a sujetos y pues va a dar paso a sujetos que van a aportar muchísimo al entorno en el que habitan y a los demás sujetos que estén en su entorno. Robert Sternberg es un psicólogo cognitivo nacido en Nueva Jersey el 8 de diciembre de 1949. Se crió en el seno de una familia judía. Sus orígenes fueron modestos y es probable que ni siquiera él pudiese imaginar cuán lejos podría llegar. La familia de Robert Sternberg como dije, es de origen judío y era de escasos recursos monetarios, por lo que él no pudo comenzar a estudiar tan pronto como quiso, sino que se matriculó cuando el Estado le concedió una beca. Esta oportunidad fue decisiva ya que marcó el camino del éxito en su vida. Sternberg se graduó en la Universidad de Stanford en el año 1975 como psicólogo cognitivo. Sternberg le dio origen a la teoría triárquica de la inteligencia, la cual está basada en la conceptualización de que la inteligencia posee unos modelos tradicionales y jerárquicos, que no son exhaustivos dado que no dan cuenta al uso de que se hace con la inteligencia en sí, limitándose a contextualizar su naturaleza y funcionamiento, sin observar cómo se vinculan y aplican en un contexto real. Así, esta teoría considera que la medición de la capacidad intelectual se ha centrado únicamente en el aspecto de la inteligencia, ignorando otros aspectos de gran relevancia que forman habilidades cognitivas por sí mismas. En conclusión, Sternberg plantea que no se es suficiente con ver qué se hace, sino también hay que tener en cuenta el cómo y por qué a la hora de actuar. Para Sternberg, la inteligencia es toda actividad mental que orienta a una adaptación consciente al entorno y a la selección o transformación del mismo, y todo esto con el propósito de predecir resultados y ser capaz de provocar activamente la adecuación de uno al medio y del medio a uno. Se trata del conjunto de capacidades de pensamiento que se utiliza en la resolución de problemas más o menos cotidianos o abstractos. La conceptualización de este autor se acerca a la visión de la inteligencia como el conjunto de capacidades en vez de un único elemento unitario e inmodificable. Es a partir de esta idea que de la percepción de otras teorías no establecen o cómo se va a vincular la inteligencia al mundo real, en el que el autor establece pues su teoría de la inteligencia triárquica, cuyo nombre se debe a la consideración de tres tipos de inteligencia. Dentro de estos tres tipos de inteligencia, Sternberg elabora una teoría según la cual considera la existencia de estos tres tipos que explican el procedimiento de la información a nivel interno, externo y a nivel de interacción entre ambos.
Dicho de otro modo, considera la existencia de 3 capacidades básicas que determinan la capacidad intelectual. Concretamente, establece la existencia de una inteligencia analítica, una inteligencia práctica y una inteligencia creativa. En cuanto a la inteligencia analítica o componencial, esta hace referencia que tiene la capacidad de captar, almacenar, modificar y trabajar con la información. Es más cercana a la concepción unitaria de la inteligencia, refiriéndose a la capacidad de establecer planes y gestionar los recursos cognitivos. Gracias a la inteligencia analítica, sí podemos resolver o realizar operaciones mentales como la pueden ser la de definir, tomar decisiones y generar soluciones. En esta inteligencia podemos encontrar los componentes o procesos elementales que permiten trabajar sobre las representaciones cognitivas de la realidad, modificarlas y pasarlas a un procesamiento que permita dar una respuesta como tal. Estos componentes pueden dividirse en metacomponentes o procesos de control que permiten tomar decisiones y marcar cómo pensar y actuar, así como la planificación de los componentes o rendimientos o realizaciones de las cuales pueden marcar a partir de los metacomponentes y permiten llevar a cabo dichos planes establecidos por ellos mismos, y los componentes de adquisición, los cuales pues permiten un aprendizaje y obtención de la información. En cuanto al segundo tipo, es denominado práctica o contextual, y este práctico contextual hace referencia a la capacidad del ser humano de adaptarse al entorno en el que habita. En primer lugar, el organismo intenta sobrevivir a partir de lo que pues ya existe en el ambiente, aprovechando las oportunidades de que se ofrecen para adaptarse. Sin embargo, esto no es posible porque la persona debería establecer otros mecanismos para lograr adaptarse y sobrevivir. Estos procesos son la de selección del ambiente y estímulos con el fin de mejorar la situación o el moldeamiento del entorno en los casos en los que no es posible cambiar el ambiente como tal. En ese caso, haciendo modificaciones en el propio ambiente para ajustar mejor sus posibilidades de supervivencia. Y en cuanto al tercer tipo, que es denominado creativo o experiencial, se considera este tipo de inteligencia como la integración de la información obtenida del exterior en nuestra psique. Dicho de otro modo, es que aquel tipo de habilidad que nos permite aprender a partir de la experiencia también se ve vinculada en la creatividad y en la resolución de problemas que no han sido experimentados con anterioridad. En este sentido, pues Stenberg observa que resulta de importancia el grado de novedad de las experiencias y tareas. Lo ideal resulta de que la tarea pueda resultar nueva en un grado moderado, de forma que el sujeto pues pueda crear y reaccionar a estímulos nuevos, a la vez de poseer alguna herramienta que le permita hacerle frente. Es muy importante también recalcar el aspecto de automatización, y esta es la capacidad de replicar una conducta o conocimiento sin precisar de un refuerzo consciente. Repetir las tareas en diversas ocasiones permite dominarlas y disminuir el nivel de novedad y la necesidad de atención de cada elemento básico que forma parte de ellas. Cuanto mayor sea el nivel de automatización, pues será un mayor nivel de recursos disponibles para afrontar otras tareas con mejor éxito. En cuanto a las ideas principales, tenemos en primer lugar que Stenberg consideraba que los resultados de las pruebas teóricas no reflejaban verdaderamente las capacidades que pues los seres humanos
poseen. En segundo lugar, entre sus principales investigaciones se encuentra las relaciones con la inteligencia, la creatividad, el amor, el odio y la sabiduría. En cuanto a sus aportes, Sternberg pues construyó un test de inteligencia que hoy en día se conoce como Stoma y fue uno de los primeros autores destacables en el campo de la psicología. En segundo lugar, la teoría triárquica de la inteligencia, que está definida como la base del mundo interno del sujeto, el mundo exterior y la experiencia de este en el mundo. En cuanto a los datos curiosos, tenemos que en el año 2003 fue presidente de la Asociación Americana de Psicología, es decir, APA. Forma parte de la lista de los 100 psicólogos más influyentes del siglo XX. Otra de sus contribuciones reconocidas en la psicología de Robert Sternberg es su teoría triangular del amor. En esta teoría pretende explicar el complejo fenómeno del amor y las relaciones interpersonales amorosas. Esta fue propuesta por dicho psicólogo y describe ahí los distintos elementos que componen el amor, así como las posibles combinaciones de estos elementos a la hora de formar diferentes tipos de relaciones. Es considerada una teoría útil, ya que nos ayuda a entender este sentimiento tan complejo que, además de ser muy importante en nuestras vidas, es la base de muchas de nuestras relaciones interpersonales. Por último, Robert es rector y profesor de psicología en Oklahoma State University. Charles Edward Spearman, teoría bifactorial de la inteligencia. Él nació en Londres en 1863 y murió el 17 de septiembre de 1945, allí mismo en Londres, Reino Unido. Él fue un psicólogo británico que se destacó por sus estudios sobre la inteligencia y las aptitudes mentales. Posteriormente, siguió sus estudios de psicología en Alemania y se doctoró en Leipzig, donde fue profesor de mente y lógica en el University College de Londres. Spearman fue la primera persona que estudió la inteligencia aplicando el método factorial en 1927, donde propuso la teoría factorial para explicar por qué los resultados arrojados por las pruebas de inteligencia correlacionaron entre sí. Para ello, Spearman planteó la existencia de un factor general y varios específicos. Consideró el factor general como una de todos los tests y lo relacionó con habilidad, velocidad, intensidad y coeficiente intelectual, y el específico es exclusivo para cada prueba. Para Spearman, la inteligencia se caracterizaría por la capacidad de crear información nueva a partir de la ya conocida. La inteligencia es una aptitud general o global que llegan a incidir en el buen éxito y el rendimiento de los tres. Asimismo, Charles Spearman fue el primero en aplicar el análisis factorial al estudio de la estructura de la inteligencia a partir de la matriz de correlaciones de puntuaciones en TEKS. También influyó en la mayoría de autores al iniciar lo que se ha conocido como la escuela inglesa o la escuela de Londres. Para Spearman, la inteligencia es una actitud general, donde así, aplicando el análisis factorial sobre cada uno de los datos de respuestas a varios textos de inteligencia, llegó a establecer que las puntuaciones en cualquier test de inteligencia se dividen en dos componentes, componente G y componente S. Dentro del factor general G o el componente G es como toda una medida de inteligencia general, donde lo describe como una propiedad referida a la plasticidad del sistema nervioso, que es a base biológica, donde es referida a una inteligencia de tipo natural, o una acción genérica que se extiende por todo el organismo. Es muy importante tener en cuenta que en procesos de discriminación sensorial y memoria se relaciona con rapidez y también es productividad intelectual, donde lo llama energía mental. Cree que el cerebro total o parcialmente
produce energía que se distribuye por todo el cuerpo y que lo considera un factor hereditario que determina cada una de las capacidades cognitivas del individuo y por lo tanto es fijo e inmutable. Consiste en tener el individuo variable entre otros individuos. Dentro del factor específico son propios de cada tarea y capacidades específicas, donde llegan a indicar la eficiencia de mecanismos mentales específicos. Estos no son factores independientes, estos dependen del factor general, donde son el resultado del aprendizaje individual y también reflejan muchas habilidades. Charles Spearman discriminó algunos el verbal, el mecánico, el espacial y el numérico, por lo tanto, las diferencias individuales se presentan en la inteligencia general y en las capacidades específicas, donde llegan a determinar la relación de las tareas y además de esto, de la teoría B-factorial de la inteligencia. Spearman plantea dos subteorías para explicar la inteligencia. La primera es la teoría explicativa de leyes de neogénesis, donde formuló unas leyes para poder explicar cómo la inteligencia puede generar nuevos contenidos de aprehensión, de experiencias, deducción de relaciones o también deducción de correlatos. Y la segunda es su teoría, que es la biológica, donde define el factor G como la CAM, que es una calidad que es caracterizadora del sistema nervioso total, y asimismo se logra destacar que impulsó el desarrollo de los tests de inteligencia al plantear un teorema de la indiferencia del indicador que establece que cualquier test sirve para medirla si está bien construido e incluye combinaciones de ítems variadas. Algunas pruebas. Primeramente encontramos el test de matrices progresivas de Reif en 1938. El test de matrices progresivas de Reif fue diseñado en 1938 por el psicólogo inglés John Driver. Este es un test que es no verbal, que incentiva el razonamiento analítico a la percepción, también la capacidad de abstracción, que este tiene como objetivo calcular el factor G de inteligencia y medir la capacidad educativa de cada una de las personas mediante la comparación de formas y la utilización del razonamiento. Por analogía, se debe dejar claro que todo se realizó de manera independiente a los conocimientos previos de cada persona. Posteriormente encontramos el test de dominó de 48. Este fue diseñado por Edgar Ganaste en el año 1955. Este es un test psicométrico gráfico que es no verbal y de inteligencia destinada a llegar a valorar la capacidad de una persona para conceptualizar y aplicar el razonamiento de nuevos problemas. Ni el factor G de la inteligencia, la teoría factorial de Spearman, logra proporcionar una estimación de la capacidad intelectual, además nos ayuda a medir la capacidad mental y captar los estímulos del entorno, también razonar y resolver problemas de una forma lógica y eficaz. Finalmente encontramos el test de factor G de Kate en 1920. Fue diseñado por Raymond Berland. Este test mide la inteligencia de cómo una capacidad mental logra generar o un factor G por tareas que son no verbales. También es mediante pruebas que redujeron la influencia de otros factores tales como la fluidez verbal, el nivel cultural o el contexto cultural. Algunas ideas principales. Según esta teoría, la inteligencia es el constructo teórico que se mide mediante los tests en forma de sí. Tiene dos factores, el factor general, que es denominado G, y los factores específicos denominados S. Spearman dijo que la inteligencia general podía ser medida con la capacidad de discriminación sensorial. El coeficiente de correlación de Spearman permite correlacionar dos variables por rangos en vez de medirlas su rendimiento por separado. Aportes. El desarrollo de importantes aportes a la psicología y estadística mediante el análisis factorial, aportando el coeficiente de correlación ordinal que se lleva el nombre de Spearman, permitiendo relacionar dos variables en rangos
en lugar de medir el rendimiento en cada variable por separado, donde dio pases a futuras modificaciones del test de inteligencia que es adaptado por diferentes autores. Es muy importante tener en cuenta que existen unas críticas al modelo del factor general, donde la inteligencia parece estar afectada por el sesgo cultural, al estado económico, el nivel educativo y también la distribución geográfica, donde es una cuestión que no puede ser explicada por la variación genética. El factor G en general es insensible a las diferentes formas de manifestaciones de la inteligencia, debido a que las particularidades hacen que cada persona logre desarrollar la inteligencia a su manera. Algunos aspectos para recordar. Spearman tuvo la oportunidad de recibir conocimientos procedentes de Wundt, sin embargo, no compartía sus gustos en centrarse en procesos psicológicos básicos, tanto cognitivos como perceptivos, sintiendo el británico una predilección por diversas situaciones más complejas que se dan en la vida real, como por ejemplo el desempeño escolar. Él creyó en la existencia de un factor general que logra intervenir en cada una de las fases o en todas las fases de la conducta humana, y también atribuyó a las capacidades específicas un papel muy determinante en cada actividad. David Wechsler nació el 12 de enero de 1896 en la ciudad de Lespedi, en Rumania. Fue catalogado como el menor de 7 hermanos y procedía de una familia de origen judío, siendo el hijo del profesor Moses S. Wechsler y la tendera Lea W. Pascal. En 1902, cuando David tenía 6 años, la familia Wechsler se emigró a Estados Unidos. Ya establecidos en este país, concretamente en la ciudad de Nueva York, obtuvo la nacionalidad y llevaría a cabo sus estudios primarios y secundarios, falleciendo allí en 1981. David Wechsler fue un autor y teórico interesado en la inteligencia. Las escalas de inteligencia de David Wechsler obtuvieron su primera versión en 1939, y las cuales fueron el resultado de una trayectoria profesional de más de 2 décadas como psicólogo clínico. A través de su experiencia pudo comprobar cómo las pruebas de inteligencia que existían previamente, en términos generales, resultaban poco adecuadas para llevar una valoración clínica. Este lo llevó a desarrollar su propio instrumento de evaluación, basándose en un concepto más amplio y funcional de lo que se caracterizan las capacidades intelectuales. Organizó la construcción de su escala basada en 4 fases. La fase inicial consistía en un cuidadoso análisis de los test de inteligencia que habían sido estandarizados previamente y se encontraban disponibles. Después se evaluó la validez de cada test a partir de su correlación con otros test de inteligencia. El segundo paso que utilizó fue especificar los índices subjetivos de inteligencia por medio de las opiniones de profesores, oficiales del ejército, ejecutivos de negocios, entre otros. Seguidamente valoró cada uno de los test a la luz de su propia experiencia clínica y de la de otros expertos en la misma área. Por último, durante 2 años, puso a prueba cada uno de los ítems de cada test en grupos de sujetos a niveles de inteligencia que ya habían sido previamente conocidos, con la finalidad de seleccionar aquellos con un mayor valor para discriminar entre ellos. La escala de inteligencia de David Wechsler cuenta con algunas excepciones. Al ser aplicada en discapacitados físicos, es decir, aquellos que presentan casos de ceguera, parálisis, entre otros, solo van a realizar la parte verbal de las escalas. Si se llega a aplicar a una persona analfabeta, solo realizarán la parte no verbal. Y por último, a las personas mayores de 50 años, se les omitirán 1 o 2 pruebas que estén dentro de las escalas. David Wechsler propuso 2 escalas de inteligencia con el objetivo, una de medir la inteligencia de los niños y el otro de medir la inteligencia y capacidad intelectual de los adultos. La escala de inteligencia de los niños fue llamada WIS-C, que actualmente se encuentra en su 4ª edición, y la escala de inteligencia para adultos se llamaba WISE y también actualmente se encuentra en su 4ª edición.
La escala de inteligencia de Wechsler para niños, o WIS, es un test neuropsicológico dirigido a niños y adolescentes de edades comprendidas entre 6 años y 16 años. Dicho test abarca los niveles educativos desde primaria, también secundaria y por último el bachillerato. El test es aplicable preferentemente a grupos de sujetos en los cuales se convenga determinar su nivel de destreza en las habilidades cognitivas o determinar el funcionamiento neuropsicológico del mismo. Este test mide, prueba y evalúa las capacidades intelectuales. Su visión de inteligencia defiende que las capacidades cognitivas se organizan de forma jerárquica, con aptitudes específicas vinculadas a distintos ámbitos cognitivos que se presentan en las habilidades intelectuales generales del individuo. Los cocientes y subpruebas de la escala WIS comprenden 4 aspectos. Pueden ser la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento de información. La comprensión verbal expresa habilidades de formación de conceptos verbales, expresión de relaciones entre conceptos, riqueza y precisión en la definición de vocablos, comprensión social, juicio práctico, conocimientos adquiridos y agilidad e intuición verbal. El primer aspecto de ellos consta de 5 subpruebas, los cuales son semejanzas, vocabulario, comprensión, información y adivinanzas. El razonamiento perceptivo mide las habilidades prácticas constructivas, formación y clasificación de conceptos no verbales, análisis visual y procesamiento simultáneo. Dicho aspecto consta de 4 subpruebas, como son cubos, conceptos, matrices y rellenar figuras incompletas. El tercer aspecto es la memoria de trabajo. En esta se mide la capacidad de retención y almacenamiento de información, de operar mentalmente con esta información, transformarla y llevar a generar nueva información de la misma o recuperarla en algún momento determinado. Consta de 3 subpruebas: dígitos, letras y números y aritmética. Y por último se encuentra la velocidad de procesamiento de información. De aquí se mide la capacidad para focalizar la atención, explorar, ordenar y o discriminar información visual con rapidez y eficacia. Consta de 3 subpruebas que se desarrollan bajo control de tiempo, es decir, se establece un tiempo para la realización de las mismas y las cuales son claves, búsqueda de símbolos y animales. La aplicación de la escala WIS se realiza de forma individual, siguiendo el orden establecido dentro del manual de aplicación. El tiempo necesario para evaluar todas las tareas oscila entre los 90 y 110 minutos. Sin embargo, el tiempo se puede reducir entre 60 y 75 minutos si solo se valoran las 10 tareas principales en cuanto a los 4 aspectos. En este caso, no existe la posibilidad de utilizar una versión reducida, aunque no se conoce ningún impedimento al aplicar las 10 pruebas principales en lugar de la versión completa de la escala. Al interpretar los resultados de cada estudiante o individuo, no debemos olvidar que se trata de un instrumento que proporciona una aproximación y una estimación al funcionamiento intelectual y no procede o establece un resultado absoluto. En todo tipo de evaluaciones, y es más importante en el caso de la inteligencia y en edades tempranas del desarrollo, se debe contemplar la valoración junto con instrumentos de medida. La escala de Wechsler aplicada a la inteligencia de los adultos se aplica en los ámbitos más específicos como son el clínico, el de la salud, ámbito escolar, forense y de recursos humanos. Concretamente persigue los propósitos de clasificar, describir, predecir la capacidad intelectual y poder después de planificar diversas intervenciones. La WISE o escala de inteligencia para adultos incluye 15 tareas, de las cuales 10 son principales y 4 son opcionales. Las principales se deben realizar siempre que se debe obtener una puntuación de un índice en concreto. Las opcionales permiten evaluar con mayor detalle algún aspecto en concreto. Además, se pueden utilizar para reemplazar algunas de las tareas principales si este caso llega a ser necesario. Las tareas
se agrupan en 4 áreas de actitud que corresponden a 4 índices diferenciados. De esta manera se aplican igualmente a los aspectos que mide la escala de inteligencia para los niños. La primera área de actitud es la comprensión verbal, la cual valora el conocimiento adquirido a través de la educación, el razonamiento verbal y la formación de conceptos. Las tareas consisten en el trabajo con palabras, es decir, aplicación de definiciones y semejanzas, y en responder preguntas sobre el conocimiento. El razonamiento perceptivo valora la capacidad de procesamiento y análisis visual espacial y las habilidades motoras. Se utilizan las tareas de manipulación o reproducción de objetos, realidades o modelos y procesamiento abstracto de algunas imágenes que presenta el investigador. La memoria de trabajo valora la capacidad de retener y manipular una cantidad de información en la memoria mientras se trabaja con ella. Los procesos cognitivos implican dentro de la misma la atención, la memoria, la inhibición y el procesamiento. Las tareas incluyen trabajo con números y letras, es decir, se utilizan operaciones aritméticas y la repetición de algunas secuencias. Y por último, la última escala de actitud es la velocidad de procesamiento, la cual valora la capacidad de trabajo con una información dada, es decir, se basa en ordenar, explorar y analizar, y que se realice de forma rápida y eficaz. Las tareas consisten en ejercicios de búsqueda de identificación o de símbolos. La aplicación de la escala de las tareas WISE tiene un orden establecido que se informa en el cuadernillo de aplicación. El orden se diferencia de las versiones anteriores, procurando hacer la evaluación más variada, entretenida y amena. Se aplica de manera individual por un profesional cualificado y calificado para su aplicación. La duración de la prueba puede variar dependiendo de las características con las que cuenta cada adulto. De manera general, la aplicación completa con todos los subtests puede durar aproximadamente 120 minutos. Aunque si se utilizan solo las tareas principales, el tiempo se puede reducir a 90 minutos aproximadamente. Existe la posibilidad de utilizar una versión reducida. En los siguientes casos, cuando se necesite un instrumento rápido de evaluación global del coeficiente intelectual, cuando no se requiera un informe detallado de la capacidad de procesamiento individual del adulto, y en poblaciones mayores, puesto que son más susceptibles a la fatiga y a la pérdida de la atención a la hora de estar realizando la prueba. Debido a su larga duración, algunos subtests se pueden valorar más en los procesos cognitivos específicos, sin la posibilidad de obtener un índice de funcionamiento general, pero suficiente para tener una información específica necesaria según sea el caso necesario. Por ejemplo, algunas tareas de la memoria de trabajo son utilizadas de manera separada para obtener una estimación de la capacidad del control cognitivo con la que puede contar el adulto. Dentro de las ideas principales encontramos que para Wechsler definió en 1939 a la inteligencia como una capacidad global que tienen los individuos para actuar de manera intencionada, pensar racionalmente y adaptarse al medio. Más allá de la mera actitud intelectual, el comportamiento inteligente se halla estrechamente vinculado a la personalidad y está inevitablemente condicionado por factores no intelectivos. Y Wechsler, a través de la práctica clínica, se encontraría con sujetos que presentaban importantes desajustes en su vida diaria a pesar de obtener unos resultados aceptables. Esto lo llevó a cuestionar la utilidad de las pruebas de inteligencia utilizadas habitualmente dentro del contexto clínico. Dentro de los aportes que realizó este autor, se resalta que la escala WISE y WIS es una de las más famosas y utilizadas baterías de evaluación de capacidades cognitivas, tanto en su versión para adultos como infantil. Sus estudios sobre la inteligencia y las escalas que creó han sido de gran utilidad para evaluar y valorar el estado cognitivo de los pacientes que manifiestan algún tipo de deterioro en el mismo proceso. Elaboró y puso en marcha un programa de salud mental para los supervivientes del Holocausto en Chipre durante 1947, trabajando así también con los veteranos de guerra. Completó su investigación sobre conducción eléctrica de la piel, doctorándose con ella por la Universidad de Columbia.
Inicialmente trabajó en Long Island, en el campamento Yaphank, siéndole asignada la aplicación del test de inteligencia general, los cuales pretendían ser utilizados para valorar la asignación de los reclutas como oficiales o soldados rasos, de cara a la selección de las personas que llegaban a aplicarse. Los datos para recordar de David Wechsler es que las pruebas WISE y WIS siguen realizándose actualmente periódicamente, mejorándose y actualizándose sus especificaciones, pero conservando el nombre que establecieron en el diseño original. David Wechsler es un viejo conocido de todos aquellos que hayan estudiado a nivel científico la inteligencia, desde disciplinas como la psicología o ramas o especializaciones como la neuropsicología o neuropsiquiatría. El autor es una de las más famosas y utilizadas baterías de evaluación de las capacidades cognitivas. Tras ello, y ante el estallido de la Primera Guerra Mundial, el autor se enlistó en el ejército y participaría como psicólogo, estableciendo el nivel de capacidades intelectuales de cada recluta. Raymond Cattell nació el 20 de marzo de 1905 en West Bromwich, Reino Unido, y falleció el 2 de febrero de 1998 en Hawái, Estados Unidos. Fue uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, donde sus investigaciones se centraron principalmente en la inteligencia y la personalidad del ser humano. Estos estudios dieron como resultado la conocida como teoría de la inteligencia. Raymond fue un psicólogo el cual se dedicó prácticamente toda su vida a realizar investigaciones sobre la mente humana, donde estos estudios llegaron a indagar principalmente en todos los aspectos que conforman la personalidad y la inteligencia humana. Este psicólogo se interesó por temas como la motivación, la emoción, el aprendizaje, la creatividad, la orientación académica y profesional y también la interacción social, donde este conjunto de temas son los que logran vertebrar sus investigaciones y sus resultados se recogen en su famosa teoría de la inteligencia. En primer lugar, Cattell se dio cuenta de que existían una serie de factores que logran estructurar la inteligencia. De ellos, hubo dos que logró identificar como los principales, como los esenciales, ya que explican el resto de su teoría, y estos son la llamada inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. En la teoría de Cattell es muy importante tener en cuenta la gran notabilidad que tiene o la gran influencia que tiene el estadístico Charles Spearman, el cual utilizó el análisis factorial incluso antes que Cattell. En particular, la teoría de la inteligencia de Cattell se deriva de la teoría bifactorial de Spearman, donde defendía que existe un factor cognitivo general, G, que explica aptitudes a nivel inferior. Teoría de la inteligencia. La teoría de la inteligencia de Raymond Cattell desglosó una serie de aptitudes a nivel cognitivo. Las dos primeras que se identificó son el razonamiento fluido y la comprensión-conocimiento, o también llamadas inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Estos dos factores son los que, según sus estudios, explican el resto de su teoría. La primera de ellas es el razonamiento fluido o la inteligencia fluida, donde esto hace referencia a las operaciones mentales que una persona hace para poder resolver problemas de los cuales esto no posee ningún conocimiento previo. Donde esto es muy importante tener en cuenta que significa que no pueden ser realizados de una forma automática, sino que exige a la persona poder analizar, razonar, identificar y también hacer uso de experiencias pasadas para así poder llegar a resolver esta nueva tarea o actividad para poder afrontar un nuevo problema que se tiene que resolver. Es muy importante tener en cuenta que este tipo de inteligencia está también muy asociada a la edad de cada persona y también se llega a considerar que comienza a deteriorarse a partir de los 20 años de edad, donde este indicador se utiliza para poder comprobar el potencial que cada persona tiene para lograr éxito académico y un alto rendimiento profesional.
Inteligencia cristalizada. Cottle otorgó una gran importancia a dos de las aptitudes cognitivas primarias, comprensión, conocimiento y razonamiento fluido, donde consideraba que estos dos factores, que denominó respectivamente inteligencia cristalizada y fluida, explicaban el resto en buena medida. Esta dicotomía sigue siendo muy popular en la psicología de la inteligencia. Según este autor y muchos estudios posteriores, la inteligencia fluida tiene un importante componente genético hereditario que se ve influida por el estado físico, donde llega a disminuir en la vejez y que está implicada en la resolución de problemas nuevos. Este tipo de inteligencia engloba aptitudes como el razonamiento espacial, la memoria y la velocidad de procesamiento. Por otra parte, la inteligencia cristalizada se deriva del aprendizaje. En consecuencia, está más influida por la cultura y la socialización que la fluida, y no se ve tan afectada por la edad. Las aptitudes verbales dependen principalmente de la inteligencia cristalizada y también de las funciones ejecutivas también que están influidas por ella. Cada uno de los análisis de Cottle lograron identificar además un factor general subyacente, tanto a la inteligencia fluida como a la cristalizada. La inteligencia fluida histórica, que es básicamente equivalente al factor G, que es descrito por Spearman y muchos autores posteriores. Este factor cognitivo nuclear tiene un carácter biológico y se relaciona sobre todo con la inteligencia fluida. Por tanto, suele clasificar la teoría de la inteligencia de Cottle como un modelo multifactorial. También es cierto que tiene un componente jerárquico relevante. La inteligencia fluida influye en distintas aptitudes, muchas de las cuales ponderan también en un factor primario que es relacionado con el aprendizaje. Esta es la inteligencia cristalizada. Lo que se señalaba anteriormente como la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida, estos son los dos grandes rasgos que logran fundamentar la teoría de la inteligencia, aunque también hay otros aspectos, hay otras aptitudes que logran componer esta teoría. En primera instancia, una de estas aptitudes es el conocimiento cuantitativo, el cual tiene como definición la cantidad y la profundidad del conocimiento numérico y matemático, que tanto es a nivel declarativo como a nivel procedimental, donde se adquiere principalmente mediante la educación formal, por lo que esto se asocia a la inteligencia cristalizada. Asimismo, otro de los rasgos, otra de las aptitudes que fueron analizadas es la aptitud para la lectura y la escritura, donde este factor es muy similar al anterior. Pero en este caso el material no es matemático, sino el material es lingüístico. Son habilidades como la comprensión lectora, la capacidad para deletrear, el conocimiento de idiomas y también la velocidad de lectura, donde se relacionan con esta aptitud. Otro de los aspectos importantes son los que son relacionados con la memoria, que por un lado está la memoria a corto plazo, que para Cottle es la capacidad de poder retener y manejar la información que es obtenida en el último minuto aproximadamente. Por tanto, en términos actuales sería como más adecuado llegar a pensar en la memoria que es operativa al momento de conceptualizar este factor. Por otro lado, logramos encontrar el almacenamiento a largo plazo o también llamado reproducción, donde este permite almacenar diversas informaciones en la memoria para después poder recuperarla y de esta forma también asociar ideas con más fluidez o denominar cosas. El procesamiento visual es otro de los aspectos que logra abordar la teoría de la inteligencia, donde Cottle lo definió como una aptitud para generar, almacenar, recuperar y también modificar imágenes. En este factor se engloban otros de un orden inferior con la memoria visual, la visualización, también la detección de patrones visuales, el escaneo espacial y por último la rotación mental. El procesamiento auditivo es una aptitud similar a esta última, a la anterior nombrada, solo que esta va relacionada más que todo con la percepción de sonidos y también el sistema de cómo funciona el sistema auditivo. Se tiene que tener en cuenta que aquí se encuentra la capacidad para poder discriminar
las diferentes frecuencias y los tonos, también la resistencia a la distorsión sonora y por último la memoria para los sonidos. Como otro aspecto y como otra aptitud se tiene la velocidad de procesamiento, donde este factor se define como una aptitud para llevar a cabo diversas tareas cognitivas que son fáciles y también son sobreaprendidas de una forma muy eficiente. Esta se logra asociar a distintos tipos de material, por lo menos la velocidad de cálculo, como la lectura, la escritura, donde pues dependen de esta aptitud. Pero es muy importante tener en cuenta que también lo hacen la velocidad de razonamiento y la velocidad de la percepción. Por otra parte, se encuentra el tiempo de reacción y decisión, donde esta es la aptitud que permite dar respuesta y también tomar decisiones de una forma rápida ante la aparición de estímulos concretos. Lo que mide es el tiempo que se tarda, digamos, en elegir entre varias alternativas y la velocidad de procesamiento de la información. A continuación daremos a conocer algunas ideas principales de este autor, propuestas por este autor. Bueno, parte de analizar factorialmente las matrices de correlaciones que van emergiendo de una forma jerárquica a través de 3 niveles. El nivel inferior están situadas las aptitudes específicas. En el nivel inmediato, o también pues llamado nivel secundario, emergen 5 factores que logran intentar explicar la gran varianza de la inteligencia humana, entre los que destacan 2 esencias que son denominadas la inteligencia general fluida y la cristalizada. Es decir, que esta teoría de la inteligencia se encuentra en el nivel inmediato. Posteriormente y finalmente, en el tercer nivel aparece el factor único, el factor general, donde ocupa como la cima o la encima de la jerárquica y también corresponde al factor G definido por Spearman. Esto se suele clasificar en la teoría de la inteligencia de Cattell como un modelo multifactorial, que también es cierto que tiene como un componente jerárquico que es muy relevante. La inteligencia fluida logra influir en distintas aptitudes, como muchos de los cuales logran empoderarse también de un factor primario que tiene una relación muy allegada al aprendizaje, que esta es la inteligencia cristalizada. También muestra un diseño factorial que va determinada a través de multitud de procesos e influencias mutuas. El desempeño de cada persona en la diversidad de capacidades, estrategias y también conocimientos. También se tiene que tener en cuenta que es un modelo interesante donde este ayuda a que las personas logren comprender en una gran medida la gran complejidad o la complejidad que tienen acerca de la inteligencia y también a seguir investigando en torno a él. Dentro de los aportes de Raymond Cattell se logra tener en cuenta que él estableció pues 2 tipos de inteligencia. Dentro de la inteligencia fluida, esta logra reflejar diversas capacidades que son básicas en cuanto al razonamiento y también diversos procesos mentales superiores. Se tiene en cuenta que se mide por medio del TEX, donde evalúan la gran potencialidad biológica de la persona para poder adquirir conocimientos. Y dentro de la inteligencia cristalizada, esta es aquella que completa a la anterior, o sea, esta es la que completa a la inteligencia fluida, se da a través de los conocimientos que son adquiridos y se evalúa mediante tests de escolarización, son llamados tests de escolarización, y también de conocimientos adquiridos por interacción con el medio sociocultural o el entorno que rodea. Algunos aspectos para recordar o para tener muy en cuenta que valen la pena. Primeramente, la formulación del concepto de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. Esta fue planteada por Cattell para poder constituir el concepto del factor G de Spearman, porque él consideraba que era un concepto científico que era muy poco útil. Él era muy reconocido porque usó el método de análisis factorial en psicología de la teoría de los 16 factores de personalidad. Hizo una evaluación de la inteligencia libre de influencia cultural. Él también define la personalidad como aquello que les dice o nos dice lo que una persona hará cuando se encuentra en una situación determinada, ya sea feliz, triste, en cualquier situación. Y por último, que el elemento estructural básico de la personalidad es el rasgo, donde
Este implica diversas tendencias que son reactivas generales y logra hacer una determinada referencia a características que son relativamente permanentes. Bueno, la inteligencia ha sido un tema recurrente dentro de las investigaciones sobre las capacidades y adaptación de los individuos. Anteriormente se han expuesto 8 teorías que han dado base para llegar a una explicación del proceso complejo denominado inteligencia. La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner, es la que actualmente cuenta con mayor fuerza de aplicación. Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las clases de inteligencia mencionadas, aunque cada cual destaca más en unas que en otras. Es decir, cada sujeto cuenta con diversas actitudes y capacidades específicas respecto a cada tipo de inteligencia. Sin embargo, es de resaltar que una clase de inteligencia no es más valiosa que las demás. Generalmente es necesario llegar a adquirir gran parte de ellas debido a que permite enfrentar de manera eficiente los problemas presentados por la vida, independientemente de la profesión en la cual se esté especializado el individuo. Gracias a la teoría de las inteligencias múltiples, poco a poco se ha realizado un cambio en el paradigma educativo. Gardner resalta que el punto importante de su teoría es la conceptualización de la cognición humana como un proceso paralelo, relativamente independiente el uno del otro.